Bueno, a continuación, la ponencia El uso de Perusall como estrategia didáctica en educación médica, por la doctora Mireya Rodas, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Gracias. Buenos días. Bueno, quiero comentarles antes de empezar la ponencia un poquito mi caso. Primero, es la primera vez que yo doy una charla de docencia. Yo soy médica, soy neumóloga, tengo 30 años como neumóloga, tengo casi 10 años ya como docente. Hice la maestría aquí en educación superior. De alguna u otra manera quedé vinculada después de la maestría también con la universidad. Y cuando en realidad Dolores me pidió dar esta ponencia, porque ella fue aparte mi tutora de tesis, me gustó, me asombró, pero a medida que iba pasando el tiempo, la verdad que para mí dije, ¿en qué me metí? Porque no es lo mismo hacer una charla de médicos, que estaba muy bien, de neumología mucho mejor, pero de docencia realmente para mí ha sido un martirio. Así que mi tema de tesis en realidad tampoco fue era aprendizaje basado en problemas, en el uso, en la modalidad de dar las clases. Un poco tomando las palabras del doctor, él decía, la primera pregunta que era, ¿cómo podíamos mejorar la profesionalización del docente? Y eso es algo que en medicina, si el docente de manera general está venido a menos, en medicina más todavía. Porque en medicina quien ha dado clase por muchos años ha sido por amor a la camiseta, porque tenía su tiempo libre, porque de una manera quería sentirse, algunos querían permanecer actualizados y era la mejor manera de sentirse algo actualizados, pero comprometidos con la docencia, no tanto. Y no me olvido una frase que en una de las clases de la maestría alguien me dijo, a mí como médico, parte de, o en cierto modo, quien es responsable de que a los docentes se les pague mal, son los médicos. Justamente por eso, porque los médicos daban clases sin sueldo, por lo tanto, si no había ese compromiso, daban media hora, 1 hora, 2 horas, cuando ellos podían. Entonces no había realmente una organización. Y esa frase quedó tan grabada en mí que después fui a mi casa a reflexionar y dije, es verdad. Así que a partir de ahí cambié mi percepción y gracias a Dios estoy en este momento en una institución de educación superior. Y créanme que me cuesta batallar con los médicos, con el cambiar la modalidad de dar las clases. Hace mucho tiempo, en la década del 50, en medicina se empezó a usar las nuevas metodologías. Todavía aquí en Ecuador, en las facultades de medicina, en las mejores universidades, seguimos teniendo las clases tradicionales. Siempre a uno lo marcan en su carrera de formación, esos profesores que dan las clases de manera diferente. Y en mi caso fueron 2. Uno de ellos justamente era con la modalidad por la cual yo hice mi tesis, aprendizaje basado en problemas. Entre todas las cosas, siempre hay algunos docentes, compañeros de trabajo que hacen algo aparte, pero que como lo decía, cada uno va trabajando solito, cada uno trabaja individualmente porque la carga horaria no le permite, porque la universidad le pone otras reglas y entonces cada uno va y cuando alguien empieza a conversar se da cuenta de lo que hacen. Así llegué yo a Perusall, conversando con alguien que no es médico, que es ingeniero, y él me decía, Perusall salió para las partes, para las ciencias exactas, para las matemáticas, ahí fue que se empezó a utilizar. En realidad él estaba haciendo como un experimento utilizando Perusall en las clases de medicina. Vale decir que él da las clases de estadística, pero yo daba neumología. Sin embargo, empezamos a hacer lo que decía un poco la innovación de manera desorganizada para ver
¿Qué pasaba? Porque también la idea es que el docente saque al estudiante de la parte cómoda y que lo ponga frente a retos que probablemente le gusten o no. De hecho, en la primera experiencia con Perusal fue terrible. No les gustó, lo odiaron y por lo tanto odiaron también a la docente. Sin embargo, ahora yo todavía no puedo presentarles los resultados de una nueva propuesta, pero sí la propuesta que voy a tener, que ya hice un muestreo aleatorio. Esta, que podríamos ver nosotros, este es el hall de la Universidad, de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Realmente, esta es la cantidad de estudiantes que suelen haber en las aulas de medicina. 50, 100 estudiantes por profesor. Y hasta ahí, así de hecho aprendí yo también, y no lo veíamos mal, pero en este momento a nadie, a mí no se me ocurre dar una clase ante 50 personas, todos sentados en el piso, porque si el aula no daba más, pues entonces iban a buscar simplemente un lugar amplio donde poder estar. Y este es el docente. ¿Qué tanto habrán aprendido? Imagínense. Por eso el médico se hace solo, es lo que uno siempre termina diciendo y haciendo. El médico puede ir a cualquier universidad, a la mejor o a la peor, pero depende de él. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es autónomo y eso lo tenemos ya sin saber de manera concreta o bien organizada, sin embargo lo hemos hecho. Sin embargo, a lo largo del tiempo, lógicamente va la evolución, pero esta evolución, fíjense ustedes que la cabeza es chiquita, ¿por qué razón? Porque es una de las cosas que se menciona y que se critican quienes no están tan familiarizados con las nuevas tecnologías. Y vale decir que a nivel de médicos, a nivel de mi generación y los mayores también, menos todavía. Por lo tanto, es un reto entre el docente de cierta edad para los jóvenes que en este momento están entrando a las aulas, a darles la clase, porque tienen que, primero el docente, aprender a manejar todas las herramientas que hay, lo cual no es fácil, porque no tiene tiempo, porque tiene también que trabajar, porque tiene que tomar un curso como tiene que ser de manera formal, y lógicamente eso no siempre se puede dar. Todos sabemos las generaciones que han habido en los contextos. Esto estamos hablando específicamente en la educación médica. Se dieron 3 generaciones, hasta ahora vamos por esta de acá, y esta es un poco la evolución de lo que el Internet ha tenido en la parte médica. Cuando apareció, una de las áreas donde más se desarrolló fue justamente la medicina. ¿Por qué? Si regresamos un poquito, yo estudié con esta generación. Uno iba a la biblioteca, sacaba la copia de las revistas, lógicamente tenía que hacerse amiga de la bibliotecaria para que le permita sacar las copias de las revistas actualizadas, que actualizadas en nuestro país venía a ser de 6 meses antes en Europa, de Europa o de Estados Unidos. O sea que tan actualizados tampoco no es que estábamos, ¿no? Pero sin embargo, lo hacíamos. El docente que yo les decía, que un poco me marcó la diferencia de dar las clases, nos ponía los casos. Uno iba, sacaba de la biblioteca 10 libros, se sentaba en el piso con los 10 libros y a revisar todos los casos, todos los capítulos para encontrar lo que tenía el caso. Totalmente diferente, y a nadie, a lo mejor a los jóvenes que están aquí no se les ocurriría y hacer eso, porque simplemente prenden la computadora, a lo mucho abrirán 3, 4 ventanas, sentados, cómodos y pueden tener toda la información. Sin embargo, nosotros aprendimos bien, por si acaso. Después de esto de aquí, ¿qué genera en los educadores? Genera dos extremos. Tenemos los médicos docentes que tienen tecnofobia, que creen que si ellos se bajan del pedestal, los estudiantes no van a aprender, porque ellos son los dueños del conocimiento. Todavía tenemos ese tipo de pensamiento. Y entonces piensan que entregarle la tecnología, toda la responsabilidad de educar, no es posible.
Y tenemos por el otro lado los otros médicos, que es como cuando uno empieza a utilizar el Facebook, que empieza a utilizarlo y una vez que le gustó, se olvidó del resto del mundo y sigue con el Facebook. Bueno, tenemos ese tipo de docentes también que más bien creen que la tecnología es lo que va a salvar todos los problemas de docencia, lo cual tampoco es así. No hay que olvidar que la relación educación y las nuevas tecnologías es tan voluble y tan fácilmente que se pierda ese equilibrio que el fin es la educación y el medio es la tecnología. Y finalmente, pues acá estamos ahora en la tercera generación. Así que aquí está el médico, que tiene una información abrumadora, porque en medicina se genera diariamente millones de informaciones, que todas llegan por internet y hay que saber tener una lectura crítica de cada cosa que llega a nuestras manos. Sin contar que no tiene tiempo, porque entre la familia, las responsabilidades y todo lo demás y toda la carga horaria que tiene que hacer, y además de eso encontrar con todo esto la motivación, que no precisamente es buena. Recuerdan cuando estábamos en clase que decíamos esta es la mejor época. No precisamente esta es la motivación que hay que encontrar, sino más bien esta es la motivación que tiene que tener el estudiante. Porque aún cuando sean estudiantes todavía de medicina de pregrado, ya tienen algunos ciertas responsabilidades. Si aterrizamos todo esto y buscamos los fundamentos, no podemos dejar de pensar en estos tres grandes pensadores en cuanto a educación. Y en medicina, Carretero lo mencionó ya, el aprendizaje debe de incluir las distintas formas de aprender: experiencia, reflexión, conceptualización y experimentación. Y debe desarrollar la autonomía del alumno e inculcar la autocrítica y autoevaluación frente a la evaluación. Esto, que suena como un juego de palabras para los médicos, sin embargo, es lo que uno logra con los estudiantes cuando lo hace de manera programada y de manera organizada. Y entonces, para un poco solucionar todas esas imágenes que vimos antes de la información y de cómo lo hago si no tengo tiempo, porque aparte no siempre el médico puede salir a especializarse, a tener ir a buenos cursos, pues entonces aparecieron las TIC como una de las tantas herramientas que se emplean ahora en medicina. ¿Y para qué sirve? Sobre todo para esto, para ese aprendizaje autónomo que ya cada uno lo venía haciendo desde hace mucho tiempo y ese aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que hacen? Abren nuevas posibilidades de aprender, son un medio activo e interactivo, promueven distintas formas de aprender y permiten ser más conscientes y poder autorregularse. Es un poco más difícil esto de la autorregulación. Sin embargo, tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas está, por ejemplo, mejora la interacción de los profesores y estudiantes. No es fácil, yo tengo que decir que en la universidad donde yo estoy, sí, las aulas de los estudiantes no pueden tener más allá de 24, lo cual a veces ya es bastante. Sin embargo, 24 es lo máximo que se permite. Las otras universidades de la ciudad tienen 60 y 100 estudiantes. Entonces, es muy difícil para el docente llegar a interactuar con todos los estudiantes, más aún sabiendo que cada estudiante, cada uno aprende de manera diferente. Aumenta, por lo tanto, la participación de alumnos silenciosos, esos alumnos tímidos que no levantan la mano para no equivocarse, y entonces, mediante las TIC, hemos logrado que ellos salgan a la luz. Respeta los tiempos y estilos de aprendizaje de cada uno, y esto es importante, derrumba las barreras a nivel no solo de pregrado, a nivel de posgrado. Ya podemos nosotros seguir en nuestra ciudad y en nuestro trabajo, estando conectados con otras áreas geográficas. Sin embargo, se ha mencionado como desventajas que produce el estrés. No a lo mejor a nivel de jóvenes, pero sí a nivel de docentes de mi edad, y por eso le digo el estrés que yo pasé para hacer esta charla es más o menos así. Desarrollan dependencia de los sistemas a los sistemas informáticos cuando pasan al otro extremo,
Es necesario el acceso al Internet, lo cual no siempre lo podemos tener, y quienes han ido o tienen algún familiar médico en los hospitales no siempre entra la señal, por lo tanto tampoco podemos hacerlo de manera óptima, y lógicamente los problemas propios que a veces tiene el servicio de cómputo. Toda esta parte, todo esto, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscamos los docentes en medicina? Desarrollar las competencias. El médico tiene que salir graduado ya para enfrentar muchas situaciones, o sea, ya tiene que no esperar como antes, graduarse para desarrollar las competencias de atender al paciente, de la relación médico-paciente, de la lectura crítica o algo, no, todo eso tiene que irse desarrollando en las aulas universitarias. Y dentro de estas competencias profesionales tenemos muchas, y esta es una de las falencias en nuestro medio, la capacidad para leer y comprender las situaciones o algo que se le plantea. Y esa es una de las causas por las cuales Perusal sí creo que nos podría ayudar. Es una plataforma gratuita. Pregunto, ¿la conocen todos? Entonces estamos bien, no la conocen. Yo tampoco la conocía mucho. Es una plataforma gratuita, uno se inscribe y a partir de ahí, ¿qué es lo que uno puede hacer? Ventajas y desventajas. Sobre todo, se menciona de todo lo que yo investigué, dos cosas. Ayuda a desarrollar la lectura crítica y los docentes la están utilizando mucho en la parte de evaluación. Ya vamos a ver hasta qué punto es conveniente o no. Y esto promueve la interacción social, de hecho se menciona que es a manera como de un Facebook, de manera científica, porque se interrelacionan los grupos, se arman grupos. Por ejemplo, si el aula tiene 20 estudiantes, automáticamente la plataforma, o uno lo puede hacer de manera manual, forma grupos de 4 o hasta 7 máximo, y empiezan a interactuar. ¿De qué manera? Bueno, entre las desventajas está esto, lo que les mencionaba, que al estudiante le cuesta leer en general, como que de manera general, lamentablemente, en nuestro país, cuesta leer. Y a los estudiantes, más. Y esto los obliga a leer, porque aparte, ya vamos a ver, se ponen unas reglas y límites, porque si no, pues lógicamente su evaluación es de 0. Y lo otro es que como el sistema arroja una evaluación, ¿qué puede pasar? Que el docente se confíe, no tiene tiempo de realmente de revisar los comentarios y simplemente tome lo que el sistema le da, lo cual no siempre es conveniente. Este es un curso que yo armé para hacerlo una prueba nada más ahora. Uno le pone la fecha donde empieza, donde termina el curso, si quiere que uno ponga, si quiere que el sistema le haga automáticamente los grupos o uno los puede hacer dependiendo del listado que tenga. Este es el curso. Y esto es, uno sube una lectura. En este caso yo subí esta lectura de malformaciones pulmonares. ¿Qué es lo que yo hice ahora? Les comento, la experiencia anterior de Perusal fue, yo subí la lectura, los estudiantes tienen que señalar aquí y abrir comentarios. Lo que me había comentado el docente que yo les mencioné, me dice, ellos tienen que hacer preguntas y si la pregunta es buena, si la pregunta la analiza el sistema y la da como profunda, no superficial, pues le pone un puntaje de 0 a 3. Y la verdad, no encontré mucha literatura, así que dije, bueno, voy a hacer lo mismo. Pero lo que decían los chicos es, me dicen, no puede ser, porque el que sale de aquí y lee y pone las primeras preguntas, ya los que vienen después, por más que hagan la misma pregunta, el sistema le va bajando el puntaje y tiene 0. Entonces dice, eso no es justo. Por eso detestaron Perusal. Entonces lo que hice es decirle, bueno, ok, no va a tener valor para la calificación, pero sí los obligaba a leer. Al final del curso ellos reconocieron que si bien no les gustó por la evaluación,
sí los obligó a leer y eso sí ellos notaron que mejoraron, que aumentaron su lectura. Así que lo que hice y lo que está planteado para hacerlo en marzo, que voy a dar el siguiente curso, es la lectura y adicionar a eso un caso, que se los pongo yo, y que ellos deben de responder en base a 2 o 3 preguntas que yo les haga. Para ellos responder las preguntas, ellos deben de leer. Y van a responderlo sustentados en esto, y si ellos quisieran, que no todos lo hacen, pueden adicionar comentarios, direcciones de otros artículos, y de esa manera se va creando, por eso se menciona, Perusall es parecido al Facebook porque se van interactuando los grupos. Y se arma una gran discusión donde, además de que el sistema le ponga una puntuación, el instructor puede, al revisar el comentario, decir: esto tiene más valor de lo que le puso el sistema. O sea, sí lo podemos hacer, el docente sí lo puede manejar. Esto lo hice un estudio piloto con pocos estudiantes, les envié la lectura, les envié el caso, son personas que son estudiantes que no han visto todavía mi materia. Esta es otra, ya les digo cuáles son los resultados. Y el sistema también me da resultados analíticos. ¿Cuál fue la hora en la que más leyeron? Cuando hay un artículo de muchas páginas, yo puedo ver hasta dónde ellos leyeron, porque ustedes saben que uno empieza a leer y si el artículo tiene 15, me quedé en la página 4. Hago 3 comentarios y se acabó. Cumplí y nada más. Pero el sistema sí me permite saber cuántos terminaron la lectura, cuántos no terminaron la lectura. Una de las fortalezas es, y que eso sí me ayudó mucho a mí, ahorrar tiempo, porque yo reviso esto antes de la clase y yo ya sé cuáles son las dudas que ellos tienen o dónde se quedaron más tiempo, qué es lo que no entendieron. Entonces ya no voy a hablar de toda la materia, voy a hablar solamente de esto. Y me sirve mucho a mí, ¿por qué? Porque neumología, que es todo un posgrado, la universidad lo da en un mes. ¿Cómo yo a un estudiante, por más que sea estudiante de medicina, le doy lo que tiene que saber para su internado en un mes? Entonces tengo que optimizar el tiempo al máximo. ¿Qué evalúa Perusall? Evalúa la calidad del comentario que hace, evalúa la cantidad, yo puedo decidir si pone más de 10 anotaciones o no, evalúa la oportunidad, ¿qué puede ser? Ese típico estudiante que espera que todos hablen y de ahí él sale como, siempre hemos tenido un compañero así, ¿no? Que sale él y hace un resumen de todo y queda perfecto. Bueno, acá también... No sé si a alguien le cayó. Y acá también evalúa en qué momento fue oportuno o no el comentario y la distribución a lo largo del artículo, es lo que yo le mencionaba. Entonces, es importante. Y los estudiantes pueden interactuar y mejorar de esa manera también su calificación, porque ellos pueden hacer un comentario que tuvo poca calificación, otro que ya no tiene a lo mejor que comentar, comenta sobre algo que mencionó su compañero y eso va a mejorar. Les hice solamente 4 preguntas. Todos estos estudiantes no han visto neumología, pero sí han tenido la experiencia de Perusall con el otro docente, de la manera como yo les mencionaba. Y una de las preguntas que no la puse aquí es si había usado Perusall. Todos dijeron que sí. Y entonces les pregunté, de la manera como empleó Perusall en esta ocasión, ¿le pareció más eficaz? Realmente todos fueron por arriba de la media. O sea, a todos les gustó. Contrario a las respuestas pasadas, que a la 75-80% dijeron no y el resto no contestó por temor a que la docente le baje los puntos. Así que, ¿considera usted que el uso de Perusall mejora su aprendizaje? Igual. La mayoría estuvo de acuerdo,
un 25% se quedó ahí sin contestar. ¿Considera usted que el uso de Perusal ayuda a lograr enseñanza personalizada? Prácticamente todos reconocieron que sí, al ponerle el caso, y de hecho después pude conversar con ellos, al ponerle el caso para que lo relacionen con la lectura, fue lo mejor que les había pasado, decía ellos, porque si no hubiera sido simplemente otra lectura aburrida sin que lo pudieran entender realmente. ¿Considera que usted que Perusal es una herramienta útil para la evaluación? Fíjense ustedes que aquí la mayoría se quedó sin responder. Y cuando le dije, ¿por qué no respondieron sí o no? Porque yo se los mandé y me conocen y saben que yo les voy a dar después de pocos meses, o porque realmente no podían evaluar. No, dicen parte porque ustedes sabemos que usted es la que nos va a dar después de pocos meses de neumología y como va a usar Perusal, entonces no quisimos decir nada. Eso lo reconocieron. Y la mitad dijo que sí, pero la verdad que ni yo estoy tan convencida de esa respuesta de ellos. Así que yo creo que ojalá que podamos conversar después del resultado de esta experiencia ya, después de marzo, cuando ya se lo presente. Creo que esto sí es una herramienta que al menos en medicina nos va a ayudar muchísimo. Porque ya le digo, el docente que no tiene tanto tiempo, porque además también es médico, tiene que optimizar su tiempo y de esa manera, con 2 horas antes de la clase, revisa Perusal, revisa cómo va y va directamente a atacar las cosas que los estudiantes con lo que tienen duda o donde ha habido mayor dificultad. Así que creo que para medicina, que en realidad estamos, diría, casi que en pañales en cuanto a todos, yo escucho todas las maravillas que hay, cada vez que escucho a los docentes me quedo asombrada de lo que veo, sin embargo medicina todavía nos está costando mucho entrar en todas estas nuevas metodologías. Así que como conclusión, para mí Perusal es una herramienta didáctica muy útil en la educación médica, mejor aprovechada desde mi punto de vista cuando se combina con otra herramienta como el aprendizaje basado en problemas, que permite participar a aquellos estudiantes silenciosos que todos tienen en las aulas y que falta explorar un poco más lo relacionado a la evaluación. Yo personalmente no lo usaría todavía en evaluación, pero sí como para mejorar la lectura de estos pacientes, de estos estudiantes. Gracias. Gracias, doctora Mireya Rodas. Seguramente muchos encontrarán un buen uso para Perusal en sus cátedras. Bueno, ahora Mireya espera 3 preguntas para ser respondidas. Ya, la primera pregunta: ¿qué servidor se recomienda para la utilización de la plataforma Perusal? Yo creo que no tiene ningún inconveniente con el servidor, es independiente de eso. Con cualquier servidor va a servir. Cuando uno se inscribe, le preguntan si se inscribe a través de Facebook o a través del correo de Gmail. Es lo que hay, de ahí no hay nada más. Pero como servidor como tal así, no. Ya. Hay una pregunta más que ya la están escribiendo. ¿Cuáles considera que serían los efectos de que se extendiera la enseñanza a través de plataformas como Perusal en la formación médica? O sea, yo soy convencida de que los efectos van a ser muy beneficiosos. Siempre, siempre y cuando el docente se capacite y lo sepa usar. Yo reconozco,
Yo no la usé bien la primera vez. Me confié en lo que alguien que se suponía tenía más experiencia lo hizo. Para esta charla que me tocó leer, que aparte hay poca literatura de Peruzal, ustedes van a ir a ver y encuentran 3 videos nada más, y es muy poco lo que hay, más por ahí hay sí la experiencia que uno puede tener como docente, entonces eso sí va a ayudar. Pero toda herramienta que uno puede usar es buena si uno se capacita y sabe utilizarla. Algo así hecho al azar tampoco me parece, no me parece adecuado. A ver, al ser un software, ¿tuvo algún tipo de restricción, licencia, tiempo de uso? Al ser un software libre. No, para nada. De hecho, bueno, no presenté yo, el curso anterior que yo hice fue el año pasado. Yo dejé un año de ni siquiera entrar a Peruzal, y ahora que volví a entrar, mi curso estaba ahí, se mantenía ahí con toda la información que yo había dejado. No hay una limitación de las lecturas que uno pueda subir, de las actividades. No acepta subir documentos en Word, eso sí me di cuenta por el caso. Por eso lo tuve que poner yo como comentario. Sí acepta subir PDFs, eso sí, no hay ningún problema, pero no tiene ningún tipo de restricción. Por eso me pareció muy buena, además. Ok. A ver, y una última pregunta. ¿Considera que en maestrías de especialidad, en carreras de salud y no maestrías de educación, pueda darse uso de esta plataforma para ingresar al sistema de enseñanza según estatutos gubernamentales? Estas herramientas, de hecho, están permitidas. Están permitidas. No hay lo que las leyes limitan en otro sentido. Probablemente quien haga la pregunta es porque, al menos ahora que estoy como directora de los posgrados de la UES, lamentablemente para calificar nos tenemos una limitante. Los cursos virtuales no sirven como puntaje. Esa es una noticia. Cuando todo el mundo y la educación se habla del e-learning y todo lo demás, en nuestro país las leyes no permiten puntuar más a una persona que se capacite de manera virtual. Esas son las incongruencias que tenemos nosotros en nuestro país. Pero independientemente de eso, yo creo que aquí hay 2 cosas que uno tiene que ver en la parte médica. La formación personal, y ahí no me va a importar que tenga el certificado del ministerio, de una universidad o de lo que sea, si yo sé que el doctor que está en tal ciudad da un buen curso, voy y lo pago, así no tenga el aval académico. Entonces ahí tiene que ver bien el médico qué es lo que desea. Su formación personal, o también es valedero aquel médico que quiere hacer puntos para poder entrar en un puesto de trabajo en una institución. O sea, las 2 cosas son respetables, pero como tal, las leyes lo que limitan es eso. Pero si yo quisiera ir a un hospital a trabajar, pero si yo tengo mi propio consultorio, mi propia clínica y soy independiente, no tengo que estar respondiendo a ninguna de esas limitaciones. Muchas gracias, Mireya. Gracias. Un aplauso.